Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la duración de los procesos se ha reducido de 180 a 78 días cuando se llega al juicio oral. Los tiempos se acortan aún más cuando las partes recurren a mecanismos alternos de solución. Entonces los procesos pueden concluir en tan solo 27 días. Hoy hablaremos sobre el procedimiento abreviado, en qué consiste y qué ventajas ofrece al imputado y al Estado. Soy Verónica González, comenzamos. Como en 15 días se vio mucho desgaste en su persona. Empezó a acudir a su clínica, le decían que no tenía nada, que era un dolor normal. Es un derechohabiente de 30 años que nunca pisó el seguro y ahora que lo está pisando, que lo necesita, no me lo están atendiendo adecuadamente. En términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, demandando básicamente el pago de una indemnización por los perjuicios que le ocasionó el Seguro Social. Llegué a este lugar por un delito de portación de arma de fuego sin licencia. Yo soy profesor y viajo a la Sierra Negra de Tehuacán. Por circunstancias de inseguridad tuve la idea de cargar un arma para defender mi integridad, la de mi familia. Se recurrió a optar por el procedimiento abreviado. Es una forma de determinación anticipada que el Ministerio Público propone, solicita y solamente que el imputado decida acogerse a la apertura de ese procedimiento es posible. Tenemos una saturación enorme de las cuestiones procesales. Los juzgados están llenos de expedientes y de casos y todo el mundo llega a juicio. Lo que se busca ahora es buscar la mejor manera para terminar los procedimientos que por su naturaleza permitan una salida eficaz y pronta y sobre todo la satisfacción tanto de la víctima como del imputado. Iniciamos el programa de hoy con un asunto que a todos nos preocupa, las negligencias médicas. En 2014, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió más de 17,000 quejas, casi 4,000 de ellas relacionadas con un mal diagnóstico. Veamos la historia de Teresa. José Ángel inició con un dolor de espalda. Íbamos al seguro y decían que no tenía nada, que probable gastritis, que probable hernias en la columna, que probable tuberculoso, puros así. Al ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, acudió a su clínica correspondiente en Saltillo, Coahuila. Como en 15 días se vio mucho desgaste en su persona y fue cuando empezó a acudir a su clínica a revisiones y pues le decían que no tenía nada, que era un dolor normal. Durante 8 meses, José Ángel junto a su esposa Teresa y Ángela, su hija, acudieron a consultas con neurólogos y traumatólogos, todas sin éxito. Es un derechohabiente de 30 años que nunca pisó el seguro y ahora que lo está pisando, que lo necesita, no me lo están atendiendo adecuadamente. Él ya estaba, la verdad, había bajado como 15 o 20 kilos y pues para nosotros era muy sorprendente porque era muy poco tiempo y él ya estaba muy enfermo, y seguía igual de que le decían de que era la columna, que era un dolor, le daban el medicamento, pues lo clásico que naproxeno y eso. Inconformes con el trato y el servicio del Seguro Social buscaron otras alternativas. Nosotros empezamos a acudir a clínicas particulares de aquí mismo de Saltillo. Igual le empezaron a hacer estudios. En el mes de noviembre, diciembre, le estuvieron haciendo estudios. Para los principios de enero fue cuando nos dieron el diagnóstico. Y pues lamentablemente ya era muy tarde. No, pues está mal. Ya cuando nos dimos cuenta, pues ya era demasiado tarde. En 8 meses se desarrolló todo. Tenía cáncer terminal. Buscaron los servicios de un asesor jurídico federal para promover una queja. El trabajo que nosotros hacemos de inicio es presentar una reclamación en la delegación del Seguro Social aquí en la ciudad, en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, demandando básicamente el pago de una indemnización por los daños, por los perjuicios que le ocasionó el Seguro Social
con motivo de su actividad administrativa irregular. El Seguro Social admitió incurrir en una negligencia, sin embargo, se negó a reparar el daño argumentando que don Ángel perdería la vida de cualquier forma. Pero que no había una base para efectuarle el pago de la indemnización que ella estaba reclamando bajo el argumento de que esta persona había fallecido de cáncer, que el cáncer es una enfermedad terminal y que no había cura. Básicamente eso fue lo que dije. El integrante del Instituto Federal de Defensoría Pública apeló señalando lo que establece la Constitución mexicana y los tratados internacionales que reconocen a la salud como un derecho humano fundamental. Realmente fue un trabajo muy largo que se hizo. Yo te puedo decir que el asunto en este momento ya está finiquitado, se le cubrió finalmente el pago de su indemnización, a pesar de la renuencia en principio del Seguro Social. En el último año, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió 1,650 quejas, 900 contra el IMSS, 300 contra médicos y hospitales privados, 112 contra el ISSSTE, 61 contra hospitales del Distrito Federal y universitarios y 190 contra instituciones privadas como la Cruz Roja. En promedio, el 55% de estos casos llegan a sentencia condenatoria. Pues ya que se quedó en que fue culpable el seguro, hubo mucha negligencia, me mandaron allá a Torreón y se arregló todo. Vamos a conocer cuáles son los tipos de negligencia médica que se presentan con más frecuencia y qué puede hacer usted para presentar una denuncia, porque usted tiene derecho a saber. Los tipos de negligencia médica más comunes son: error en el diagnóstico. Ocurre cuando un paciente recibe un tratamiento para una enfermedad que no tiene o cuando el médico no advierte que el paciente tiene una enfermedad amenazante. Errores en la medicación. Esta negligencia médica se registra cuando hay una sobremedicación o la medicación es insuficiente. Negligencia en intervenciones quirúrgicas. Sucede cuando la cirugía se aplica en la parte equivocada del cuerpo, en el paciente equivocado o bien que provoque alguna infección. Finalmente, la falta de higiene en el hospital o centro de salud también es un tipo de negligencia médica. Aunque no es tan frecuente, no hay que descartar el contagio de alguna enfermedad por incumplir con medidas de seguridad e higiene. Bien, y en otros temas, como le hemos venido informando, el sistema penal acusatorio ya opera a nivel federal en 8 estados de la República y se espera que al concluir este año esté operando en otros 8, es decir, cerraríamos el 2015 con 16 centros de justicia penal federal. Hasta el 31 de agosto de este 2015, 110 causas penales resueltas en estos centros de justicia finalizaron en un procedimiento abreviado. Para hablar precisamente sobre este tema, hoy está con nosotros el maestro Luis Francisco Azaola Calderón. Él es capacitador certificado por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación de la Reforma en materia del sistema acusatorio. Es abogado con más de 15 años de experiencia, profesor en distintas universidades, entre ellas la Escuela Libre de Derecho y, por supuesto, el Instituto de la Judicatura Federal. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Maestro Azaola, explíquenos de qué se tratan, en qué consisten estas soluciones alternas o esta forma de concluir de manera anticipada un juicio. Bien, en primer término, estas formas de terminación anticipada consisten en evitar que las partes lleguen a juicio, que lleguen a juicio oral. Y esto quiere decir que se puede terminar en cualquier etapa del procedimiento antes de eso, ante un juez de control. Son básicamente salidas alternas que son mediación, conciliación, negociación, arbitraje. Y el procedimiento abreviado, que es un mecanismo de aceleración con características distintas a las salidas alternas, pero que también lleva a una solución pronta. Es interesante esto que nos menciona porque en estos casi ya 8 años hemos venido escuchando hablar mucho sobre juicios orales y precisamente el objetivo es no llegar a esos juicios. Lo que pasa es que tenemos una saturación enorme de las cuestiones procesales. Los juzgados están llenos de expedientes y de casos y todo el mundo llega a juicio. Lo que se busca ahora es buscar la mejor manera para terminar los procedimientos que por su naturaleza permitan una salida eficaz y pronta y sobre todo la satisfacción tanto de la víctima como del imputado. ¿En qué consisten estas
en primer lugar, estos métodos alternos como la mediación y la conciliación? ¿De qué se trata? Se trata, en principio, de acuerdos entre las partes en una etapa procesal, pero sin la presencia del juez, lo que hace que tanto el imputado como la víctima o el ofendido se sienten en presencia de un mediador o de un conciliador para dirimir sus controversias. En este momento, usted dice, es antes de que lleguen ante el juez. ¿Quién vigila este procedimiento? Ya que también hemos escuchado que se debe respetar los derechos tanto del imputado, la víctima. ¿Quién vigila en ese momento? Bueno, sin duda el juez de control, que es el encargado de vigilar esa circunstancia, pero también lo que se trata de evitar es que no lleguen ante un juez de juicio oral, ante un tribunal de juicio oral. En este objetivo de que se haga más acelerado el procedimiento, ¿no se pierde ninguna garantía de las personas que están involucradas? Lo que se busca es la satisfacción de las partes, que exista una clara reparación del daño. Y una reparación del daño no estoy hablando solamente desde el punto de vista económico o pecuniario, sino una reparación del daño real y eficaz. Y vemos muchas veces que en un caso, por ejemplo, de divorcio, en el que está muy deteriorada la relación entre un esposo y una esposa, se busca llegar a un arreglo encontrando la raíz de fondo. Desde el punto de vista judicial, se va a dar una resolución y una sentencia a esa circunstancia, pero no se va a atacar el problema real. Resolver el problema que está de fondo. Exacto. ¿No? Y tanto la mediación como la conciliación son muchas veces las partes las que proponen las opciones o las soluciones, lo que les da mucho mayor retribución a sus circunstancias personales. ¿Y ese acuerdo al que llegan tiene un efecto como si fuera una sentencia? ¿O sea, están obligados? Sin duda, están obligados y se lleva a cabo ante un juez de control, el cual verifica el cumplimiento y la eficacia de esa resolución. Vamos a hacer una pausa y de regreso entramos de lleno al asunto del procedimiento abreviado para saber en qué artículos está regulado, en qué consiste y cuáles son las ventajas, no solamente para el imputado, ¿no?, sino también para el Estado. Encantado de la vida. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más información. Llegué a este lugar por un delito de portación de arma de fuego sin licencia, por circunstancias de inseguridad, asaltos, extorsiones, pues tuve la idea de poder cargar un arma. En el caso particular se recurrió a optar por el procedimiento abreviado porque el imputado tenía como dentro de sus inquietudes que su asunto terminara lo más pronto posible. Ya estamos de vuelta. Antes de continuar nuestra charla con el maestro Azaola, los invito a ver una pieza con el testimonio de personas que enfrentaron su procedimiento penal a través de un juicio abreviado. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Gracias. Vamos a verla. Llegué a este lugar por un delito de portación de arma de fuego sin licencia. Empezó porque yo soy profesor y viajo a la Sierra Negra de Tehuacán. Entonces, por circunstancias de inseguridad, asaltos, extorsiones, pues tuve la idea de poder cargar un arma para defender mi integridad, la de mi familia. Cuando la policía lo detuvo, de nada le sirvieron estos argumentos. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sanciona este delito con penas de prisión que van desde 2 hasta 7 años, dependiendo del tipo de arma. Así que Edgar fue trasladado a la delegación de la PGR en la ciudad de Puebla. A mí me comentan que voy a tener un abogado de oficio, cosa que pues yo no sabía. O sea, yo pensé que era simplemente palabras. Entonces llega mi abogado y entonces cuando me comenta mis derechos, me empieza a explicar las cosas. En el caso particular se recurrió a optar por el procedimiento abreviado porque el imputado tenía como
dentro de sus inquietudes, que su asunto terminara lo más pronto posible. Es una forma de determinación anticipada que el Ministerio Público propone, solicita, y solamente que el imputado decida acogerse a la apertura de este procedimiento es posible, ¿no? El procedimiento abreviado, regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es considerado como una de las bondades del nuevo sistema penal acusatorio. Consiste en que el imputado reconoce su responsabilidad y, a cambio, el Estado disminuye la sanción hasta la mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes en los delitos culposos. Pero previo a esto, la juzgadora se tiene que cerciorar que efectivamente los datos de prueba corroboran la imputación, que no es lo mismo que corroborar la acusación, ¿no? Y en este caso existe un alto grado de probabilidad de ser condenado, pero con la reducción de la pena, en este caso que procedió a 1/3 de la mínima. El caso de Edgar fue el primer procedimiento abreviado realizado a nivel federal. Ocurrió en Puebla, donde el delito de portación de arma de fuego sin licencia o de uso exclusivo del ejército es muy común. Bueno, yo venía en una unidad a las 11:45 en el lugar de donde yo vivo, y antes de llegar a mi casa hay un dispositivo de seguridad. Entonces, pues me hacen el alto, yo me paro, bueno, detengo la unidad, me hacen que me bajara yo porque iba a hacer una revisión, traía yo una arma, por seguridad personal, porque ya era noche. Ahí mismo me detienen, revisan la unidad y en la unidad venía el arma. Por este tipo de delito, al encontrarse la gente confesa de alguna manera por el delito que comete, pues no tenemos nosotros como defensa la necesidad de ofrecer pruebas en su favor para solicitar alguna absolución, para obtener alguna absolución. ¿Por qué? Porque pues si está confeso, entonces lo que nos permite a nosotros la ley es ayudarnos para salir en alguna salida alterna, para terminar más rápido el proceso. Tuve una audiencia, posteriormente me trasladaron ante el juez de lo federal, a una presentación, le llaman. Y me dijo de los beneficios que tenía yo, como salí en libertad. Tuve una entrevista una presentación con el juez de lo penal, y determinó de que tenía que dejar una fianza y que podía yo salir conseguirla a una libertad, que tenía yo un beneficio. Pero la diferencia fundamental aquí es que primero sale él por su propio pedido a la audiencia, por la puerta grande, como salimos todos los defensores, por la puerta donde entró, y sale libre, y ya después él paga la fianza, le dan 5 días para pagar la fianza. En el sistema anterior no, en el sistema anterior primero pagaban la fianza y luego salían, y es a lo que nosotros nos mermaba mucho esta situación. La decisión de llevar a cabo un procedimiento abreviado o alguna solución alterna del conflicto siempre debe tomarse bajo la dirección de un defensor bien capacitado. Así se cumple con una de las finalidades del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, justicia pronta, y a los infractores les deja una lección de vida. No me gustaría volver a estar en este lugar. Entonces yo en este caso yo aprendí a ya no volver a cometer algo similar o algo que me traiga de nuevo a este lugar. Soy profesionista, he tocado puertas a diferentes empresas y una de ellas ya me llamó a contratar para que trabaje yo. Sí, eso es lo que también valoro por el tiempo que llevó este proceso, que me puedo incorporar de nuevo a la sociedad, a trabajar, estar con mi familia. Bien, pues a grandes rasgos observamos ahí en qué consiste este procedimiento abreviado, las ventajas que puede tener el imputado. Pero para ir más a fondo, ¿en qué momento del procedimiento se puede solicitar? Veíamos que es el Ministerio Público, ¿no?, el que lo solicita. Lo solicita el Ministerio Público desde que se dicta el auto de vinculación al proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Desde la etapa de investigación hasta antes de que culmine la etapa intermedia. O sea, existe un lapso, digamos, largo en el que se puede hacer valer este procedimiento. Exacto. Y yo creo,
porque el código establece que es el Ministerio Público el que lo solicita, pero creo que también podría ser facultad del defensor, cuando ve las circunstancias, cómo están claras, que pudiera ser el propio imputado o su defensor quien requiriera esa solicitud de procedimiento abreviado. Y quien finalmente es el más interesado en que se resuelva el asunto, ¿no? Exacto. Se habla de algunas ventajas o beneficios que tiene el imputado, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, el imputado de entradas tiene que entender claramente que tiene que renunciar de manera expresa a ir a un juicio oral. El juicio oral es un juicio mucho más largo, entre comillas, más garantista, y aquí tendría que limitarse solamente a los datos de prueba que se establecen en la acusación del Ministerio Público. Entonces tiene que haber una renuncia expresa por parte del imputado a ser sometido a un juicio oral, tiene que haber garantizado la reparación del daño, y el imputado debe, de manera particular y concreta, manifestar su participación en el hecho que se le está imputando. Para esto es necesario, sin duda, que el imputado cuente con un defensor pues, bien capacitado, ¿no? Bueno, el nuevo sistema así lo demanda. Es necesario que todos los imputados tengan un defensor que tenga conocimiento claro sobre el sistema acusatorio y que tenga claridad sobre las consecuencias de un procedimiento abreviado o un juicio oral como tal. Entonces, el Ministerio Público en este momento, hasta como está el Código Nacional de Procedimientos, es el que lo solicita y quién es el que decide si es pertinente, considerando todas estas cosas que usted ya mencionó. Sin duda, el juez de control. El juez de control es quien determina si es pertinente el procedimiento abreviado y es el propio juez de control el que dicta la resolución en el procedimiento abreviado. Otra parte importante, un personaje importante ahora en este nuevo procedimiento penal acusatorio es la víctima, ¿no? Se persigue esta idea de la reparación del daño. En todo esto del procedimiento abreviado, ¿qué papel juega? Es un papel fundamental. Para que pueda llevarse a cabo el procedimiento abreviado es necesario que no exista una oposición fundada por parte de la víctima para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado. Aquí también la víctima tiene que tener a su abogado o quien le asesora. Puede participar de manera individual o con un abogado que auxilie coadyuvante a la víctima en este sentido. Y también tengo entendido que tienen derecho o pueden contar con asesoría pública, ¿no? Un asesor Exacto. Público federal en este caso. Así es, que les auxilie, que les diga la pertinencia o no de las solicitudes que haga la víctima respecto al procedimiento abreviado. Esta oposición fundada por parte de la víctima es muy importante, porque no basta solamente que diga la víctima que no está de acuerdo en que se lleve a cabo el procedimiento abreviado, sino que existan razones como podría ser el que no se haya determinado la reparación del daño en ese momento para que no se someta a un procedimiento abreviado. Que sería como el interés que tiene la víctima, ¿no? De recuperar Exacto, lo que... Exacto. Podríamos pensar que el 90% de los casos la víctima lo que busca es una reparación, ¿no? Más que el sujeto se encuentre privado de su libertad, busca que haya una reparación hacia su persona. Explíquenos esta parte de la aritmética que se hace, la medición, para ver en cuánto se reduce la pena. Bien, la pena se puede reducir de acuerdo al procedimiento abreviado y la petición que realiza el Ministerio Público hasta en una mitad de la mínima, tratándose de delitos dolosos, o en 2/3 partes de la mínima, tratándose de delitos culposos, como lo establece el Código. Esto suena realmente atractivo, ¿no? Si una persona se encuentra imputada y le dice el defensor que se le va a imponer una pena mínima de prisión y además reducida en una mitad o en 2/3 de esa pena, pues va a sacar cuentas, va a decir, pues me puedo ir hoy mismo, lo que va a generar que mucha gente diga, me quiero someter a un procedimiento abreviado. ¿Y esto qué implica? Por un lado, para el Estado, ¿no? ¿Qué ventaja tiene que se resuelva tan rápido? Por un lado, que quitamos mucha carga procesal al sistema judicial. También el sistema penitenciario no se ve saturado de gente como nos encontramos el día de hoy. La persona entra el día de hoy, se somete a un procedimiento abreviado y hoy mismo está en su casa bajo ciertas condiciones o lineamientos. Vamos a una pausa y de regreso nos cuenta la parte de la sociedad, ¿no? Aquí está la ventaja del Estado, se resuelven los asuntos más rápido, no hay esta saturación en las cárceles, pero en lo social también tenemos que echarle un vistazo Por supuesto. a eso.
Vamos a hacer la pausa. Antes le dejamos con el ABC jurídico. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos con más. El procedimiento penal acusatorio tiene 3 etapas. La primera es la audiencia inicial. Esta fase comprende desde que el Ministerio Público inicia una investigación a partir de una denuncia. En esta audiencia, el juez de control verifica si la detención fue legal y se respetaron los derechos del imputado. Además, determina si debe ser vinculado a proceso. La etapa intermedia o de preparación de juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta la apertura a juicio. En esta fase se determina qué medios de prueba serán admitidos en el juicio. Finalmente se realiza el juicio oral. Se realiza con base en la acusación y siempre bajo los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Seguimos conversando sobre el procedimiento abreviado dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Maestro Azaola nos comentaba en el bloque anterior las ventajas que tiene el Estado al recurrir a este procedimiento abreviado, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a que no hay saturación en los centros penitenciarios. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Cómo debemos nosotros como ciudadanos visualizar el hecho de que una persona que cometió un delito, como veíamos ahí, portación de arma de fuego, dice yo quiero procedimiento abreviado y al día siguiente ya está en la calle? Es una situación delicada, porque la sociedad lo que está buscando es exactamente lo contrario, que quien comete el delito se encuentre recluido. Un castigo, ¿no? Con un castigo. No quiere decir que el procedimiento abreviado es que esté en la calle el día siguiente. Se lleva una sentencia y se lleva una situación judicial clara. El problema está en que la sociedad como tal no puede entender cómo una persona que comete un delito en ese momento sale en libertad. Esto es un trabajo que tienen que realizar todos los operadores jurídicos, es un trabajo de concientización. Y sobre todo los que ocupan la posición de víctima o ofendido deben de entender claramente lo que está pasando. Tienen que entender que si hay una reparación y que si hay un procedimiento penal, en ese momento la persona se va a la calle con esa circunstancia, habiendo garantizado en primer término al imputado que fue reparado el daño. Tenemos que aprender como sociedad entonces, digamos, a resolver conflictos, no nada más a mandar a las personas a prisión y que estén castigadas, sino a, como digamos, a superarlo. Ese es el punto medular, la reparación y entender la circunstancia del delito. A partir de ese momento se puede clarificar la naturaleza del procedimiento abreviado. Regresándonos a la parte de las víctimas, nos comentaba usted que tienen que fundamentar esta oposición. Por ejemplo, si procede esa oposición, si el juez de control dice, tiene razón la víctima, no podemos ir a eso. Se continúa con el procedimiento ordinario normal y se va ante un juez, ante un tribunal de juicio oral. Y ya ahí se decide si verdadero, o sea, tiene otra vez la misma oportunidad de probar el imputado. Con mayor cantidad de pruebas, no solamente con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, sino con pruebas aportadas por la defensa y por pruebas aportadas por la fiscalía para llegar a un debate ante un tribunal de juicio oral. En el caso de que sí se siga con este procedimiento abreviado, decía usted, hay una sentencia, no significa que esté libre, o sea, va a salir porque le redujeron esa condena, pero hay una sentencia. Se le impondrá la mitad de la mínima o 2/3 de la mínima según sea el caso, pero sí va con una sentencia impuesta por el juez de control. Aquí lo interesante es que el juez de control no puede pedir más allá de lo que el Ministerio Público o el fiscal le solicita.
O sea, ya está planteado, digamos, ahí en la solicitud del procedimiento abreviado, ¿está planteado también lo que quieren que se imponga como pena? Sí, es una justicia, si se me permite la palabra, es una justicia acordada entre las partes en presencia del juez de control, y el juez de control determina una resolución judicial con base en los criterios requeridos previamente. Es decir, el Estado lo acusa y esta persona dice, sí, yo asumo la responsabilidad, y entonces por haber asumido esta responsabilidad... Acepto mi participación, y por haber aceptado la participación en este procedimiento, te voy a dar me voy con una sentencia que a mí ya me dijeron de cuánto va a ser. Muy bien, vamos a ver una sección que tenemos en el programa, la nombramos Opinión Ciudadana, para que nos den precisamente el ciudadano de a pie su opinión sobre el tema, en este caso, los procedimientos abreviados. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Desde el principio va a operar lo que es el principio de inocencia, y hasta que no se compruebe todo lo contrario, no se va a poder procesar, ¿no? Entonces yo creo que sí es un poco más justo. Pues es un poco complicado este sistema, pero pienso que sí va a ayudar mucho porque precisamente por lo rápido que van a ser los procesos. Pues sí, hay muchísimos beneficios en cuanto a las personas que están recluidas. Desgraciadamente, pues sus deficiencias en ocasiones las hay. En ese aspecto hay que ver el procedimiento, cómo se va a llevar, cómo se inicia, para que sea pues un ejemplo a seguir en toda la República Mexicana. Resulta positivo en el sentido que se abrevian los tiempos. Otra la cuestión, la transparencia. La oralidad va a dar oportunidad a que los, ¿qué será? Vamos a llamarle los acuerdos en lo oscurito, se transparenten, y todo en beneficio del reo. Y con respecto a que los delincuentes confesos se les dé un auto perfecto de formal prisión, pues sería lo ideal, porque muchos de ellos hasta ahorita, aún siendo confesos, les llegan a dar alguna libertad bajo fianza o condicional. Pues de nada sirve que realmente los hayan pues metido a la cárcel si después los van a sacar, ¿no? Para que vuelvan a cometer el mismo delito. Porque obviamente si hacen ese delito y, o sea, por ese ratito que los metan, no lo van a dejar de hacer. Dicen que ahora con los nuevos juicios orales se van a agilizar más la situación, y nosotros lo vemos como algo positivo, de que ya no, las cárceles están saturadas. Si realmente se cumplen los objetivos, yo creo que va a ser muy bueno, ¿no? Que los procesos sean un poco más ágiles, que sean más rápidos y sean a lo mejor una solución más rápida para los procesados. Los plazos se van a hacer mucho más reducidos, evitando pues más gastos tanto para las partes como para los ofendidos, que en cuanto a su reparación del daño. Yo pienso que ni modo, ¿no? Que siga con la misma pena y que no se le quite responsabilidad, porque es un acto que él ya cometió. Bueno, maestro Azaola, ahí está la opinión de los ciudadanos, y a partir de lo que les escuchamos decir, ¿por qué es importante entonces que conozcan estas nuevas reglas? El problema es que si la población en general no entiende de qué va el procedimiento abreviado, van a entender que una persona que comete un delito el día de hoy estará en la calle el día de mañana. ¿No? Entonces, necesitamos que la gente entienda que irse a un procedimiento abreviado no es necesariamente estar en la calle, sino que hay un proceso penal y que hay una sentencia dictada por un juez y que esa persona salió, pero que las condiciones por las que salió son claras, son fundadas, son motivadas, y que sobre todo existe una reparación para la víctima. Es como una segunda oportunidad que le da el Estado a las personas que cometen algún error, ¿no? Lo veíamos en los testimonios, en la pieza que pudimos ver. O sea, al final ellos se dieron cuenta que cometieron un error y no quisieran volver a regresar a esa situación. Hay que ver la naturaleza del error, porque no es lo mismo decir fue y privó de la vida a 5 personas, sí, claro, ¿no? Y que el día de mañana esté en la calle. Por otras, por ejemplo, un delito de una aportación, que dice, bueno, para mí me parecía que era mucho más sencillo tener una pistola para seguridad personal, y que por las características de la persona y las características de las circunstancias, pues podíamos pensar que esa persona no lo iba a volver a cometer.
¿En qué delitos, ahorita que comenta esto me surge la duda, en qué casos se puede aplicar esto del procedimiento abreviado? ¿En todos, en cualquier delito? No, uno de los puntos importantes es que no exista una media aritmética que exceda de los 5 años. Y volviendo a hacer el conteo, es si la suma de la mínima y la máxima dividida entre 2 nos da más de 5, tendría que irse a un procedimiento ordinario ante un tribunal de juicio oral. Y tendría que ser obviamente por un delito pues mucho más grave, ¿no? No como portación de arma de fuego. Así es. Y si esta persona no aprende su lección y regresa por otro delito, no podría someterse nuevamente a un procedimiento abreviado por las mismas circunstancias. Entonces, de esta manera se evitaría lo que la percepción que tienen algunas personas, ¿no? La famosa puerta giratoria. Exacto. Cometen un delito el día de hoy, salen a la calle y al día siguiente lo vuelven a cometer. Esos son límites y controles que el Estado pone para evitar que esto suceda. O sea, no vamos a estar viendo eso. No. No, el problema es una cuestión de percepción social, que la gente entienda claramente que esto no sucede. Exacto, lo que nos comentaba usted, que haya más información y a partir, por ejemplo, también de este principio de la publicidad, las personas pueden acudir a las audiencias, pueden presenciar cómo se desarrolla y ver por qué se tomó esa decisión. Uno de los principios del sistema acusatorio es exactamente la publicidad. Se permite que todo el mundo entre y que el juez de control determine en presencia de las partes lo que está sucediendo y con claridad. Lo interesante es que el juez de control, en el momento que se somete a una persona al procedimiento abreviado, dicta en ese momento la sentencia. Después, el código establece que tiene 48 horas para dictar de manera mucho más fundada y motivada, mediante un escrito, la resolución judicial. Y ahí se puede la víctima pronunciar o cuestionar lo que... Se puede interponer los recursos en contra de una resolución, pero generalmente lo que sucede es que las partes quedan satisfechas. Porque fue algo que se platicó y que se acordó de manera previa. Es un acuerdo ya en el que todos salen pues ganando, digamos. Sí, yo particularmente sí creo que hay algunos inconvenientes, ¿no? Y es que esto se vuelva de manera muy regular. Esto quiere decir que si yo soy defensor público y usted es fiscal o ministerio público, para ahorrar trabajo vamos a irnos a que todos nuestros casos se resuelvan en procedimiento abreviado, y esto hay que evitarlo. Para evitar esto, maestra Saola, la capacitación juega un papel muy importante. Medular. En los 15 años o más que lleva usted litigando, ¿qué retos se plantean para ustedes los abogados en esta nueva materia? Capacitarse y más capacitarse. Permanente. El problema es que particularmente creo que los defensores particulares no se están capacitando debidamente. Y la gente tiende más a irse por una defensa pública que antes no sucedía, claro, porque sabemos que los defensores públicos tienen mucho más capacitación en materia de sistema acusatorio que los particulares. Los propios imputados están pidiendo incluso que los defiendan. Exacto. Defensores públicos. Y eso está hablando de que los particulares no están haciendo una capacitación adecuada. No quieren enfrentarse. Es increíble que a menos de un año, con 8 años de lapso y de capacitación, no lo han hecho. Entonces sí es necesario que la gente asuma esa responsabilidad y que cada vez se enfrenten más con una capacitación necesaria y suficiente. Porque incluso es un derecho del imputado, como lo mencionaba usted, tener esa defensa adecuada y técnica. ¿Qué tiene que precisar sobre esto que sea técnica? Creo yo, y si se me permite opinar en este sentido, no basta solamente con tener una cédula profesional que me faculte a mí como licenciado en Derecho para ejercer la profesión. Yo iría mucho más allá, a una colegiación por parte de los defensores, que si te vas a dedicar a una cuestión de materia penal, necesariamente tengas una colegiación y que un colegio te avale, que certifique que tienes los conocimientos mínimos indispensables para llevar una defensa correcta. Y eso es un problema porque no quiere decir que todos se tengan que discutir y pelear en juicio. Si estamos hablando de un momento en el que el juez de control va a verificar el control de la detención y hay una detención clara en flagrancia, pues no es necesario que el defensor argumente en ese sentido. El defensor puede decir, pues yo no tengo nada que decir respecto al control de detención y vamos a la formulación de imputación o vamos a la vinculación. Eso es parte de su estrategia, digamos. Es una cuestión meramente estratégica, pero si vemos claras deficiencias por parte del defensor, pues entonces
Sucede lo que pasa actualmente, que los jueces de control mueven a los defensores por incapacidad y meten a un defensor público. A manera de cierre de esta entrevista, maestro, ya nos explicó el momento en que se puede presentar esta solicitud de procedimiento abreviado. Ya nos quedó claro que es una ventaja, tanto para el Estado como para el imputado, que no se debe abusar de eso. Entonces, háganos una perspectiva, ¿no?, de cuáles son los retos, lo que sigue para la implementación de este nuevo sistema de impartición de justicia penal acusatoria. Yo creo, sin lugar a dudas, que entre más capacitación haya por parte del Poder Judicial, por parte de los fiscales y de los defensores, el procedimiento acusatorio funcionará de una manera mucho más eficiente, mucho más pronta y expedita, y sobre todo a la luz de una sociedad que demanda justicia e impartición clara de las resoluciones judiciales. Que todo sea transparente. Exacto. Maestro Francisco Azaola Calderón, muchas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros le tenemos más información, así que no se vaya, hacemos una breve pausa y regresamos con más del Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. De ver cuál es la carga de trabajo en tribunales y juzgados federales. En los tribunales colegiados de circuito, el periodo de abril a julio de 2015 inició con 45.685 expedientes, que sumados a los 31.815 asuntos que ingresaron, dieron un total de 77.500. De ellos fueron resueltos 36.151 asuntos. En ese periodo, en los juzgados de distrito en materia de trabajo estaban pendientes de resolución 13.753 juicios. Esta cantidad se le sumaron 32.923 asuntos de nuevo ingreso, para sumar un total de 46.676 expedientes. De ellos fueron resueltos 33.077. ¿Qué sucede con los cursos, seminarios y conferencias que imparte el Instituto de la Judicatura Federal? Veamos. En el 2014, el Consejo de la Judicatura Federal recibió 5.597 solicitudes de información, casi 4.000 para obtener datos sobre asuntos jurisdiccionales y más de 1.000 en temas administrativos. En este auditorio se realizó el seminario en materia de transparencia y acceso a la información, donde más de 120 funcionarios judiciales actualizaron sus conocimientos. Especialistas expusieron los alcances de la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia. En las primeras sesiones se habló de las funciones de las unidades de enlace. La función primera y principal de la unidad de enlace tiene que ver con recabar y difundir la información pública del sujeto obligado y propiciar su actualización. Durante 4 meses, los participantes analizaron las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Ahora la sociedad puede conocer información de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. El comité tiene como función principal ver si esa información es realmente confidencial, es reservada, es inexistente y en su caso emitir una resolución. En sesiones de 2 horas, 2 veces a la semana, debatieron sobre disposiciones generales, protección de datos, sujetos obligados e información clasificada. Si te solicitan un correo electrónico a través de una solicitud de acceso a la información que esté en tu cuenta del trabajo, es decir, @gov.mx, y que tenga relación con las funciones que ejerce siempre y cuando sea público, lo vas a tener que entregar, ¿no?
En este seminario también fueron expuestos los 3 ejes de la reforma a la ley en la materia: el fortalecimiento del derecho al acceso a la información, la consolidación de un sistema nacional de transparencia y el establecimiento de nuevas facultades para el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Fungir como vínculo entre el ciudadano solicitante de la información y el interior del sujeto obligado, y a la vez vínculo del sujeto obligado en su relación con el INAI. A través de este seminario, los participantes desarrollaron habilidades para supervisar y auditar procesos de información, además de mejorar su desempeño al atender y resolver cuestiones de manejo y protección de la información confidencial y reservada. Ya nos vamos, pero antes vea esta información. Esta famosa canción ya es del dominio público. Un juez de distrito de Estados Unidos estimó que Sony Company, antecesor de Warner Chappell, nunca adquirió los derechos de autor de la letra de esta melodía. La denuncia fue presentada por Good Morning to You Production Corporation, que produjo un documental sobre la canción y sus autoras, las hermanas Mildred y Patti Smith Hill, pero debía pagar una licencia de derechos de autor por $1,500 solo por usarla. Para emitir el veredicto, el juez investigó la larga historia de la canción, que data de 1893, con la publicación de la melodía Good Morning to All. En caso de que la decisión permanezca firme, Warner perdería millonarios ingresos. Además, siguen pendientes otra acción colectiva en su contra para que devuelva las regalías que ha cobrado por la canción. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, hasta la próxima.